Ok, me dicen que yo no tengo conocimiento de lo que pasa en la clase, listo. Eh, Tengo la pantalla ahí. Ustedes tienen aquí un PDF, lo pueden ir bajando, no hay ningún problema, ahí Listo, podemos ver. listo. Sí, dale, dale. Listo, entonces empecemos. Buenos días muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Nosotros tenemos como tema la cultura de masas y la escuela de Frankfurt. Este tema a mí me pareció muy interesante porque pese a que es una escuela de los años 30, pues que se fundó, funcionó durante la década de 1930, hay varios aspectos dentro de la teoría crítica que tenían y dentro de la manera en la que se habla de la cultura de masas que todavía aplica y todavía nos afecta, más que todo en Colombia. Entonces, Esteban, baja un momentico. Eh, para empezar, como a entender un poco lo que es la cultura de masas, es un tema verdaderamente muy amplio que no te podemos dar una definición así de 5 palabras, tipo diccionario, pero a lo largo de la exposición, juntos vamos a ir como construyendo este concepto para entenderlo mejor. Entonces, primero vamos a entender qué pasa con la escuela de Frankfurt. Eh, Fue una escuela que se fundó, como ya les dije, en los años 30 y que se ponían en una posición crítica. Para entender el término crítico que ellos, pues en la posición en la que ellos se ponían, nos tenemos que dirigir es a la pragmática. ¿Por qué? Porque desde la percepción de ellos, todo viene desde un contexto, todo se comprende desde el contexto. Entonces, si nos vamos a mirarlo, si le vamos a aplicar esta crítica a la misma escuela, eran los años 30, se fundó en Alemania, entonces estaban directamente relacionados con el nazismo y con el fascismo, ¿cierto? Directamente, y comenzando la Segunda Guerra Mundial. Por un lado estaba la Unión Soviética con una idea comunista, pero creo que en ese momento estaba Stalin en el poder, entonces ya era un marxismo tergiversado. Lo mismo pasa con el capitalismo en los Estados Unidos. Entonces el contexto es de 3 brechas que atacan a una sociedad de manera que o sos capitalista o comunista, pero tenés esas 2 ideas, no funcionaban muchas civilizaciones de manera distinta. Entonces, a partir de esta idea crítica, es que la escuela de Frankfurt comienza a analizar todas las políticas socioeconómicas que lo rodeaba, ¿cierto? Entonces ahí es de donde comenzamos a ver el término cultura de masas. Listo. Entonces, como les digo, es un tema muy amplio, es un concepto muy grande, que no lo podemos dejar en palabras, así en 5 palabras, pero tenemos que la cultura de masas es un conjunto de objetos, bienes o servicios culturales, producidos por las industrias culturales. Entonces, acerquémonos. ¿Qué son las industrias culturales? Son las encargadas de la creación, la producción, exhibición y servicios de bienes culturales, tales como el arte, el entretenimiento, el diseño, todo ese tipo de cosas. ¿Qué quiere decir? Que ya el arte pierde un valor conceptual y se vuelve una industria, ¿cierto? Entonces ya no es el cine, sino que es la industria del cine, la industria cinematográfica. Entonces agarran todo esto que es, culturalmente funciona y lo convierten en una industria. ¿Para qué? Para atrapar a la misma gente, a la misma sociedad, tenerla como bajo una transmisión de ideas o de funcionamiento desde una perspectiva política. De ahí viene la propaganda, viene la comercialización, el consumismo, todo este tipo de cosas salen desde la cultura de masas. Entonces, por ejemplo, ya no es lo mismo ver una película sin recibir un tipo de mensaje. Puede ser acerca de la política, puede ser acerca del consumismo, pero por medio de los medios masivos de comunicación, valga la redundancia, era que se transmitían todo este tipo de ideas para mantener, digamos, a la gente feliz, a la gente en un lugar. Entonces, Esteban, sigue bajando, por favor. Venga, venga, yo sigo ahí la puerta. Ah, listo. A ver, el sistema de producción de masas. Bueno, según la Escuela de Frankfurt, la cultura de masas es el principal medio gracias al cual el capital ha ganado su mayor éxito. ¿Esto qué quiere decir? A ver, si nos centramos en lo que acaba de decir Juan Andrés, la cultura de masas es
un medio por el cual se empieza a dar todo lo que es la comercialización actual, por así decirlo, ¿cierto? Esto es a base del consumismo, de la publicidad y de algunos sistemas de financiación que en esa época se fueron dando, como por ejemplo el crédito, ¿cierto? A ver, todo el sistema de producción en masa de bienes habría hecho aceptar el modelo impuesto por el sistema capitalista. Y esto es real. ¿Qué pasa? El capitalismo nos vendía mucho las cosas por medio de propagandas, ¿no? A diferencia de muchos otros sistemas políticos y económicos, el capitalismo vendía las cosas mucho por propagandas y así fue como empezó a darse todo el consumismo que vemos hoy en día. Además de esto, pues hay que dar otro dato histórico que fue importante en ese entonces, que fue que antes creo que fue 1920, la mujer no se veía como un potencial cliente. A partir de todo lo que viene a ser 1920 hacia arriba, la mujer empieza a tomar un papel mucho más importante en todo lo que sea temas de industria económica, etcétera, y se empiezan a ver, por ejemplo, en muchos anuncios, mujeres, cosas que no se veían antes, etcétera. A ver, esta cultura se define a través de los medios masivos de comunicación. ¿Qué quiere decir esto? La radio, por ejemplo, que en ese entonces que tomó popularidad y el cine un poco, no tanto por esos años, pero sí un poquito más adelante ya fue creando como toda esta atención mediática, fueron los principales, ¿cómo decirlo? El principal sistema con el que se alimentaban mediáticamente las personas. Y la cultura de masas es un éxito contundente del capitalismo, puesto que involucra una satisfacción masiva y rápida a partir del consumo de imágenes, sonidos proporcionados por la tecnología. ¿Qué quiere decir esto? Anuncios. Los anuncios, todo lo que tendría que ver con universo, etcétera, que se iba creando, por así decirlo, iba moldeando a las personas, iba creando, por así decirlo, el imaginario de consumismo que hoy en día de hecho tenemos. A ver, la cultura de masas y la teoría crítica. A pesar de que el consumidor de esta cultura generalmente actúa como un ente pasivo, recibiendo información de manera constante sin cuestionarse sobre esta, la cultura de masas también ha dado paso a algunos artistas subalternos para que expresen su inconformidad frente a un sistema de producción en el que se fomenta la trivialidad. ¿Qué quiere decir esto? A ver, vamos a contextualizar un poquito más lo que es la teoría crítica. Listo, la teoría crítica está pensada por dos principales autores. Uno se llama Theodor Adorno y otro se llama Max Horkheimer. Estos crean como un nuevo análisis de la sociedad a partir de la posguerra, ¿cierto? Y empiezan a asimilar con pesimismo las tres doctrinas que ahorita nos decía Juan Andrés, que era el marxismo, el capitalismo y el totalitarismo nacionalista. Quiere decir eso, el nazismo. Esto lo que empiezan a hacer estos autores es que empiezan a fomentar todo lo que es este pensamiento crítico a base de podría decirse de una frase que es bastante real, pues, sobre todo en esa época, que era que a partir de la ilustración nos libramos de algo, pero hoy somos infelices y dominados por otros hombres después de este siglo, después de este acontecimiento, pues, de todo lo que fue la ilustración y eso. O sea, empieza a ver con pesimismo todo lo que por así decirlo, los permeaba y los mandaba y empiezan a crear un montón de teorías y un montón por así decirlo, planteamientos de lo que estaban viviendo. Según estos intelectuales, la cultura de masa está fundamentada en una idea superficial del arte, que carece de verdadera esencia. En palabras del pensador Theodor Adorno, el arte ha perdido su aura, debido a que la cultura se ha convertido en un elemento banal gracias a la masificación de su fabricación y producción, que quiere decir que se producían tantas cosas y el consumismo era tan grande que ahora destacar era mucho más difícil y por eso es que el arte, por así decirlo, empezó a cerrarse, por así decirlo. Y aquí esto es importante también resaltarlo, porque, a ver, según este pensador, voy a leer esta parte y voy a decir por qué me parece importante. Según otros pensadores, pues como estamos viendo la cultura de masas y la teoría crítica planteaba que casi todo este tipo de capitalismos y ese tipo de formas mediáticas eran malas. Pues bueno, la cultura de masas también tiene aspectos positivos. Filósofos como Edgar Morin han reconocido que la cultura de masas forma gran parte de nuestra era, por lo que ya no se trata de una subcultura, sino de una cultura propiamente hecha, con sus parámetros y sus manifestaciones artísticas. El autor
la definió como la cultura de los tiempos modernos. A ver, antes de, o sea, él asimila como que la cultura de masas ya es parte de la sociedad, sobre todo de la sociedad moderna. La cosa aquí es que Edgar Morin era una persona muy importante, porque él era un filósofo y sociólogo francés, y él es el que tiene el título de crear la noción del pensamiento complejo, o sea, no es cualquier persona. Además de esto, pues el pensamiento complejo se basaba como en la capacidad de interconectar diferentes nociones de lo real. Eso quiere decir, tenía un poco que ver con el relativismo, pero podemos ver cómo, o sea, la cultura de masas, a pesar de tener todas sus cosas negativas, etcétera, muchas personas la han asimilado, porque al fin y al cabo es eso, es la forma en la que los sujetos han ido recibiendo la información y cómo han actuado en frente a esta. Así que la chica, ¿dónde está? La cultura de masas tiene sus características propias en la que tiene sus connotaciones negativas por la falta de calidad en la que se desarrollan los productos, pero también porque proponen un nuevo modelo de vida en un carácter social. Pero hay 3 características específicas sobre la cultura de masas. Siguiente. Bueno. Una de las características específicas es la centralización del poder económico. Esto establece que porque la concepción de la cultura de masas está establecida según el capitalismo y establece que el poder económico lo poseen solo pequeños grupos que ejercen la mayor influencia en esta cultura. La segunda es la uniformidad de los productos, que dice que todos los productos son similares, puesto que su elaboración, a pesar de que sean de diferentes compañías o de diferentes marcas, siguen utilizando los mismos métodos de fabricación. Y el elemento de marca es fundamental en la cultura porque a través de la marca y la propuesta estética de la marca es que se venden las cosas y se distinguen en el mercado para convencer al consumidor de que la mejor opción es esa. Y la otra es la producción en serie, la sincronización, y es que se elaboran muchas series del mismo producto para poder darle al consumidor lo que necesita, lo que cree que necesita, y para poder rebajar los costos al que el consumidor compra las cosas al haber mucha cantidad de productos. Siguiente. Un ejemplo de la cultura de masas es Coca-Cola. Coca-Cola es una marca ya muy reconocida de bebidas, pero Coca-Cola se ha vuelto, a través de su marca, a través de la manera en la que se estableció en el imaginario cultural, algo que la gente le gusta tener. Entonces se ven muchísimas cosas relacionadas con los productos Coca-Cola que no tienen nada que ver con el consumo del producto, y la gente tiene pósters de imágenes de la marca o tiene botellas coleccionables de años anteriores, o tienen cojines con el logo, y así, a pesar de que no consuman el producto, siguen teniendo cosas relacionadas con este. Y otro ejemplo es el mundo cinematográfico de los superhéroes, que es más un ejemplo de la producción en serie, puesto que el mundo cinematográfico de los superhéroes no existe solamente para que haya una película, sino que está pensado para que hayan muchas y la gente constantemente esté yendo a consumir este contenido audiovisual y constantemente estén esperando la siguiente y la siguiente y la siguiente, y generar una cantidad enorme de dinero a través de estos contenidos. Bueno, nos encontramos también en la cultura de masa con la publicidad agresiva. ¿Qué pasa con la publicidad agresiva? Hay una especie de fenómeno con respecto a la publicidad, y es que es excesiva. La publicidad es excesiva, ¿cierto? Vos prendes el televisor y cada cierto tiempo de tu programa, publicidad, 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 ¿cierto? Entras a YouTube, si no pagas YouTube Premium, comes publicidad, publicidad, lo mismo desde Instagram, desde Facebook, desde todas las redes sociales, comes publicidad, ¿cierto? Entonces, por allá en los años 30, o sea, antes de que existiera el Internet, ya los filósofos se manifestaban con cierta inconformidad con todos los medios que lanzaban publicidad. Por ejemplo, pero esto es acercándonos un poco más a la propaganda política que a la publicidad. Por allá en los años 50,
cuando la industria cinematográfica de Hollywood estaba por los aires, el cine funcionaba como adoctrinamiento, por así decirlo. Por ejemplo, en las películas, en una película de James Bond, por ejemplo, normalmente el antagonista era un soviético, ¿cierto? O, por ejemplo, las películas de terror que en los años 50 eran sobre extraterrestres, sobre normalmente personajes de otros planetas, siempre venían con una filosofía relacionada al comunismo, solo que no lo decían en palabras literales, sino que todo era como tejiendo hilos. Entonces, creaban una propaganda por medio del cine, de manera que la gente no se percataba verdaderamente lo que le querían decir, pero sí maquinaban algo en su cabeza, o sea, consumían y consumían y consumían sin darle una motivación crítica a eso que se consume. Eso mismo pasa hoy en día. Por ejemplo, lo que hablaba Manuel acerca del cine de superhéroes, que las películas de Marvel, yo creo que al menos la mayoría de acá se las ha visto, creo que todas, porque, por ejemplo, yo fui uno que me vi la primera y me las tuve que ver todas porque como terminaban en un continuará, no necesitaba saber qué pasaba después, ¿cierto? Entonces, todo eso generaba una masa de fanáticos que se acercaban a los cines el día del estreno porque tenían que saber primero qué pasaba con Iron Man, qué pasaba con el Hombre Araña y todo este tipo de cosas. Pero ¿qué mensaje nos transmiten esas películas? Lo tienen, es contado, contadito en una mano el mensaje que tiene, pero lo tiene. Pero ¿qué tipo de mensaje es? Donde el superhéroe americano es el que salva a todo el mundo, donde siempre es nuestro salvador, donde es el americano el que puede tener el poder de un dios, no ningún otro vengador, precisamente el Capitán América. Entonces nos envía mensajes acerca de una propaganda que desde los años 30 viene así, pero todavía pasa y no nos damos cuenta porque no le damos un análisis crítico a lo que consumimos. Entonces, cuando consumimos tantas cosas y la publicidad nos absorbe, se vuelve agresiva. ¿Por qué? Porque hay un centro, hay un poder central que nos necesita, concentrados en otras cosas que no sea la política, ni las diferencias sociales, ni nada, sino en usted, siéntese, consuma, vea, compre y ya. Entonces trae, como dice acá, como consecuencia que el individuo solo piensa en consumir cada vez más, alejándose de su capacidad crítica y argumentativa. Esto a mí me parece muy importante, porque hoy en día en Colombia nosotros preferimos estar viendo programas que Yo Me Llamo, que La Voz, que no sé qué, cuando pasan miles y miles de masacres, por ejemplo, pasan miles de cosas desde la política, desde el paramilitarismo, desde todo ese tipo de aspectos, pero nos mantienen en la posición de comodidad del consumo. Entonces la publicidad se vuelve agresiva y el consumo se vuelve peligroso, nos vuelve ciegos, nos vuelve sordos. Entonces es algo que se está observando desde 1930, se está quejando desde 1930 y todavía nos afecta. Entonces, me parecen puntos muy importantes que a lo largo de la historia van afectando, se van volviendo parte de nosotros, tan adentro, tan parte de nuestro ser, el consumo, que, por ejemplo, lo que decía Manuel ahorita de Coca-Cola, yo tengo yo guardo mis lapiceros en una lata de Coca-Cola que yo mismo hice, me compré la lata, me valió como 2.000, yo mismo la abrí y yo guardo los lapiceros ahí, ¿cierto? Me valió 2.000 pesos, 2.500. Pero usted se va para un negocio donde le venden ese mismo artículo, una lapicera en forma de lata de Coca-Cola, y se puede gastar 15, 20 o 50.000 pesos, y no importa porque es de Coca-Cola, ¿cierto? Porque me gusta, porque Coca-Cola es la imagen de la juventud, de la familia, de la Navidad. Entonces nos convierte en esclavos de nosotros mismos, nos convierte en esclavos de lo que consumimos, y lo que hablaba Esteban de la ilustración, de la libertad, nos convierte en esclavos inconscientemente. Entonces, en este punto, a partir de acá, esta cultura de masas se vuelve peligrosa. Ya hasta aquí abrimos preguntas, abro micrófonos, cualquier cosa, estamos abiertos a responder. Bien, muchachos. Compañeros, la idea entonces, recuerden, es generar una amplia discusión, desde luego en torno al tema,
que nos permitamos plantear preguntas, inquietudes, hacer comentarios. Que nos escuchamos entonces. La idea también es que podamos interactuar con los expositores. Entonces, en ese sentido, ¿qué opiniones tienen? ¿Comentarios, preguntas? No hay ninguna pregunta, comentario por hacer, algo que les haya llamado la atención, por lo menos. ¿Todos entendieron entonces? Muchachos, recuerden que la participación es más que necesaria, es fundamental, porque si no se nos vuelven estas presentaciones y el esfuerzo pues, de cada uno de ustedes va a ser infructuoso si no conversamos. Esto es vital entenderlo. ¿Qué preguntas, comentarios, inquietudes hay? No, profe, todo bien, pues se nota que hicieron un trabajo investigativo completo y sobre todo análisis de crítica ante el tema y no muy bacano. Y también quedó muy entendible el tema, todo muy bien. Ok. Pues yo creo que algo muy importante que mencionó un compañero es que el consumo nos vuelve ciegos y sordos y a todos, no solamente a algunos, sino que yo creo que a la mayoría de las personas, porque nos mantienen tan envueltos y nosotros nos dejamos y nunca nos damos cuenta qué es lo que pasa en la vida real, como por decirlo así. O sea, utilizan esa publicidad como una tapadera de lo que está pasando a nuestro alrededor. Entonces, creo que eso fue como de lo que más me pareció como chévere del tema, porque nosotros hacemos parte de esto y pues ni hacemos nada por salirnos de allí, pues solamente sabemos qué pasa, pero pues bueno, no nos importa, somos como muy ajenos a todo. Ok, Valeria, sí, a ver, ¿qué tienen por complementar, compañeros, a los comentarios de Valeria? No, profe. Pues yo sí quisiera Sí, complementar en el sentido de que, pues por ejemplo, yo tiendo a ser una persona que no consume el cine como una industria, por ejemplo. Sin embargo, me vi todas las películas de Marvel, que fueron un boom de la juventud, fueron, cierto, todo el mundo estaba al pendiente, cierto, yo también me las vi. Y yo mismo, que trato de ser consciente y que trato de analizar, caigo en ese pecado, en el ignorar, porque porque uno se termina preocupando más por quién pelea al hombre araña que por lo que está pasando en el país o lo que está pasando en el mundo, ¿cierto? Entonces, eso, a pesar de que es de cierta manera culpa del sistema, de quienes controlan a las masas, también es culpa de uno que no se preocupa por mirar un poquito más allá, por pararse del sofá y decir, bueno, es que hay muchos problemas y yo estoy acá sentado, ¿cierto? Entonces, es algo muy fuerte que nos está afectando a todos y nos afecta desde hace muchos años. Pues mira, esta teoría viene desde 1930 y todavía estamos en esas. Entonces, yo digo que peor incluso. Entonces, es algo que al afectarnos a todos, más que una exposición, en este caso fue como una toma de conciencia mía que me gustaría transmitirles un poquito a ustedes también, porque como les digo, yo me meto ahí, yo me meto en ese baile en el que yo también ignoro muchas veces el mundo real, los problemas reales, por preocuparme por problemas que me crean en la televisión o que me crean en el cine. Entonces, es algo muy fuerte y me gusta que hayas como hecho énfasis en esa parte, porque verdaderamente es lo que me pareció más importante de la exposición, crear esa conciencia. ok. Sí, bueno, aquí había, ¿quién más activó micrófono ahorita? Antes de que Profe, hablara. Sí. pero era para aclarar otra cosa. Pues nosotros hemos dado ejemplos muy contemporáneos de lo que podría ser
considerarse cultura de masas, pues la cultura de masas realmente ya hoy es parte de nosotros y es analizada y fue analizada, pero ya hoy la vivimos todos los días, ¿no? O sea, es algo normal. La cosa es que los ejemplos que hemos dado, pues, son cositas un poquito contemporáneas, pero en ese entonces, ¿por qué es que las personas empezaron a cuestionarse ese tipo de cosas? Pues en ese entonces fue cuando literalmente la mediación empezó a tomar tanto partido. O sea, hace 1900 para arriba la mediación fue algo muy teso, la popularización de la radio fue algo muy teso, las personas ya recibían mucha información, fue donde inició todo lo que eran, por así decirlo, las imágenes publicitarias, los sonidos publicitarios, todo lo que fue básicamente la moldeación de la mediación de nosotros, de cómo percibimos las cosas y de cómo esas cosas, por esos productos X, permeaban a las personas, ¿no? Y a base de eso, realmente no hemos cambiado mucho hoy en día. ¿Por qué? Porque hoy en día seguimos consumiendo de la misma manera, seguimos consumiendo desaforadamente muchas cosas, que no está mal tampoco, porque la teoría de masas lo plantea, lo dice cómo son las cosas y a partir de eso usted la critica o no, que ahí va base lo de la teoría crítica y toda la cosa, ¿cierto? Pero la cultura de masas ya es parte de nosotros y como decía este man de Edgar Morin, es la verdad, o sea, es por así decirlo, una parte de la época moderna y sobre todo también de lo que es la contemporaneidad ahora. Muy bien, Esteban. ¿Alguien quiere hacer un comentario? ¿Tiene alguna pregunta? Ok, yo redondeo varios aspectos y como les había dicho, por cada intervención, pues desde luego puede ser intervención. En este caso con la Escuela de Frankfurt y la teoría crítica, para ir acentuando ciertos elementos conceptuales a tener en cuenta, hay que resaltar lo siguiente, muy fundamental. La Escuela de Frankfurt hace una crítica muy profunda a la lógica económico-política, pues de algunas naciones o del pensamiento de época del momento. Sabemos muy bien pues el contexto de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, lo que aconteció en la Segunda Guerra Mundial, los antecedentes de la Primera. Todos y cada uno de estos eventos históricos ocasionaron una serie de transformaciones en las naciones, en los estados del mundo, y desde luego una configuración a nivel global en materia de economía, de política, de geopolítica, y desde luego en asuntos derivados de. En ese sentido, la Escuela de Frankfurt vio una peligrosidad en el avance económico-político de estas naciones que sabemos muy bien las intencionalidades, los propósitos que cada una de países como Estados Unidos, como Rusia, e incluso las secuelas del nacionalsocialismo del Tercer Reich, tenían en el mundo. Desde esta perspectiva, entonces, aparecen para los teóricos y estudiosos de la Escuela de Frankfurt con esa denominada teoría crítica, que en realidad es toda una reflexión de carácter teórico-conceptual, una revisión a lo que es el arte, lo que implica el arte para la humanidad. Básicamente, ellos consideraban desde el periodo de la Ilustración que el arte básicamente estaba como orientado a la emancipación y la libertad del individuo en todas sus dimensiones personales y humanas. Con el advenimiento de estas lógicas económico-políticas de estas naciones, pues esas aspiraciones de la Ilustración se ven permeadas y se ven prácticamente encasilladas y abandonadas, de hecho, por un planteamiento que hacen las lógicas económicas políticas de estas naciones y es en función de qué? De la cultura. La cultura es fundamental para cualquier sociedad en el mundo, en cualquier momento histórico. Sin embargo, la cultura se empezó a ver, empezaron a ver que la cultura se produce
no solamente a partir de las interacciones sociales de los diferentes individuos que conforman una sociedad. También la cultura se nutre de del mismo arte, de las mismas producciones artísticas y culturales. Entonces, con el advenimiento de estas lógicas político-económicas de estas naciones, y sobre todo la propuesta capitalista de Estados Unidos, empezaron a ver lo siguiente, y es la cultura convertida como una mercancía. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa cuando la cultura, que es un elemento tan sustancial de cualquier sociedad, ¿para qué nos sirve la cultura? ¿Eso para qué nos interesa? O sea, ¿por qué tanto problema con eso? Compañeros, la cuestión es muy sencilla y simple, relativamente dicha de esta manera. La cultura ayuda a forjar la identidad de las naciones y a su misma vez la identidad personal o subjetiva. Ayuda a definir los propósitos de una sociedad en su conjunto. Y desde luego que lo ubica en un plano espaciotemporal respecto a otras naciones, haciéndolas diferentes, pero a su misma vez persistiendo en el tiempo y en el espacio. Entonces, nosotros pensamos que la cultura es una cosa, puede ser algo insignificante, pero miren todo el trasfondo que tiene. La cultura afecta todo, la política, lo social, lo educativo, lo cultural, desde luego que lo artístico y otros escenarios más, donde los individuos, donde cada sujeto que compone una sociedad, pues se involucra e interactúa con cada uno de ellos. Entonces, en este sentido, la lógica operativa de esta propuesta o de, de, de este advenimiento de la cultura trabajada desde la lógica del capitalismo, como bien conocida como la cultura de masas, básicamente refiere a lo siguiente, y es que la cultura se concibe como una mercancía, como un bien que se vende y que ocasiona lo siguiente: homogeniza a los individuos, por un lado. Y otro aspecto también fundamental, al homogeneizarse los individuos dentro de esa burbuja o esa dimensión de la cultura de masas, los individuos tienden a perder su capacidad crítica y reflexiva. O sea, es lo contrario a lo que se concibe dentro de la Ilustración, que aquellos individuos que se emancipen, que sean autónomos, que se liberen del yugo de las ataduras, de las influencias internas y externas incluso, aquí se rompe, porque es que la cultura de masas, recuerden, son un conjunto de dinámicas donde giran en torno a la cultura que se convierte, ese trabajo se concibe como una mercancía que se le vende a las personas, y ya les dije eso, que afecta a los individuos y a las sociedades. Profe, qué pena. ¿A qué se refiere, pues, como más específicamente, a homogeneizar a la población? Ese término de homogeneizar básicamente indica que todo el mundo es igual, como si todos pensáramos de manera igual y todos nos comportáramos de la misma manera. Entonces, cuando hablamos de esa homogeneización de los individuos y de la misma cultura, no estaríamos dando pie a que existen otras alternativas u otras posibilidades. Entonces, ¿cómo se ve eso reflejado de la homogeneización y en relación a la cultura de masas? La cultura se piensa como algo que se vende de manera masiva. Entonces, todos y cada uno de los individuos, al ser pensados como personas compradoras, comprador, pues va a consumir lo mismo. Y eso va en contravía ¿de qué? De la pérdida de las capacidades críticas y reflexivas del individuo. Entonces, son individuos simplemente homogéneos en términos de qué? De que todos van a aportar básicamente la misma cultura y son destinados al consumo masivo. ¿Te queda claro, compañero? Sí, profe Melo. Ok, muy bien. Entonces, ese concepto de cultura de masas es trabajado desde la Escuela de Frankfurt y la teoría crítica, cultura de masas, listo. Y aparece otro más, las industrias culturales. Nosotros hemos escuchado quizás muy recientemente ese término porque lo habla el gobierno nacional u otras propuestas pues, políticas y gubernamentales en el mundo, pero es una cosa muy diferente a esto. Desde la perspectiva de la Escuela de Frankfurt y la teoría crítica, las industrias culturales
hacen referencia al conjunto de mecanismos sociales, culturales, políticos, económicos, educativos, etcétera, que son articulados y juntados de tal manera que conforman como si fuera una máquina gigantesca, donde produce ¿qué? Productos culturales para la cultura de masas. Ya ven entonces ese esquema que les estoy dibujando. La industria cultural produce una serie de productos culturales que van a ser consumidos finalmente por ¿quiénes? Por un conjunto de individuos pensados como masa y que a su misma vez tienen una cultura de consumo masivo. Entonces, para ver reflejado esto cada vez más, muchachos, y lo que nos mostraron los compañeros aquí en las diapositivas, el capitalismo ganó y fue el que más promovió esa lógica de la cultura de masas. ¿Cómo vemos reflejado eso? ¿Cómo hemos reflejado la cultura de masas y los productos culturales y las industrias culturales en la actualidad, por ejemplo? Aspectos publicitarios, lo que vemos en la televisión, los productos televisivos o cinematográficos que nos ofertan. Nosotros pensamos, compañeros, que por el hecho de tener ciertas plataformas de streaming donde vemos series, vemos películas, vemos documentales, tenemos una gran gama de posibilidades, ¿cierto? Para elegir qué ver y qué no ver. En realidad es lo mismo, muchachos, nosotros nos están ofreciendo un paquete y entre ese abanico de opciones elegimos, pero es lo mismo. Pensamos que, por ejemplo, que estamos en Netflix y vemos una película y es muy interesante eso, lo vamos a ver acá con el tema de los algoritmos. ¿Han notado ustedes que cuando ustedes están en su cuenta de Netflix, hay que yo tengo una pantalla, que en fin, y luego, bueno, terminan de ver la serie, la película y luego ingresan al tiempecito después y les van a aparecer unos recomendados? Un Netflix te recomienda porque has visto esto, ¿lo han visto? Netflix te sugiere que, algo así. O sea, te aparecen productos que, como quien dice, van muy direccionados a tus gustos. Ya saben, muchachos, ya nos hemos encontrado con eso. ¿Cierto? ¿Sí lo han notado? Total. Entonces, nosotros pensamos que, o sea, en el usuario corriente, que es una persona del común, va a pensar, tan chévere esto porque me está como, no sé, siento que me está observando y está trabajando con mis gustos, pero la realidad es otra. A todos nos están clasificando, categorizando de acuerdo a unas gratificaciones y a unos usos que hacemos de ciertos contenidos, pero en sí mismo sigue siendo la misma oferta. Si ustedes se han puesto a buscar y a buscar y a buscar en Netflix películas y todo eso, es lo mismo. Te aparecen clasificadas en otros géneros, pero es la misma película, ¿cierto? Pero entonces, así en el caso de la televisión por cable o de estas plataformas de streaming, tenemos otros casos en términos de los medios de comunicación de masas, radio, prensa, televisión, específicamente con el caso de la publicidad, con los temas o las diferentes expresiones publicitarias que hay. ¿Cómo creen ustedes, compañeros, que nos llegaron las estéticas a nosotros? Los gustos musicales, las modas. Ya ven, ahí es a partir de la operatividad o de la puesta en marcha de todos estos mecanismos de la industria cultural, donde nosotros nos parece todo muy chévere, o a la sociedad en conjunto está muy chévere, pero en realidad cómo eso va afectando las percepciones, cómo eso va chocando o en contraposición, en contravía de la cultura local. Y miren que esto se dio en qué contexto se dio la escuela de Frankfurt, pues con la teoría crítica y lo que proponían ellos de la cultura de masas. Ya avisoraron entonces todo un cambio muy significativo en un futuro para ellos no tan lejano, ya es el futuro, ya es nuestro presente, y que hoy por hoy, y hemos venido hasta el día de hoy, desde ese tiempo por acá, hemos venido experimentando todo un fenómeno del consumo masivo de productos culturales. Un producto cultural, muchachos, para que entendamos bien y tengamos claridad en eso, es una película, una serie de televisión, un programa televisivo, radial,
no necesariamente son obras artísticas que nos las muestran en el programa, no. Producto cultural es todo aquel que tiene significados, está dotado de símbolos y de narrativas y estéticas que fácilmente se incorporan a la cultura. A eso llamamos producto cultural. ¿Listo? Las músicas, entre otras manifestaciones de carácter artístico cultural. Entonces, compañeros, básicamente eso es lo que nos avisa o nos muestra en el terreno la Escuela de Frankfurt sobre la teoría crítica. Muy interesante también, compañeros, que estas discusiones y estas exposiciones estén enmarcadas a lo siguiente: establecer reflexiones en la actualidad frente a esos efectos tardíos que nos presentan estas teorías de estas escuelas. Porque miren lo que estamos hablando de la Escuela de Frankfurt y la teoría crítica. Y por allá, y ya sabemos el contexto histórico, el momento en el que se dio. Quizás hemos venido así, experimentando y asistiendo a fenómenos de manera tardía planteados por ellos. Y que quién sabe hasta qué punto continuará, con una particularidad que puede ser un agravante del contexto contemporáneo. Ellos pensaban esa transmisión, venta y consumo de productos culturales dentro de la cultura de masas desde las audiencias contemplativas, es decir, esos receptores pasivos supeditados a la manipulación y control social. ¿Cierto? Es como si, por ejemplo, ellos pensaban de esta manera: la televisión, el poder que tiene, o el poder que va a tener, el cine, la prensa, la radio, tratando de establecer unos efectos muy directos en los públicos, en las audiencias. Hoy por hoy tenemos que tener en cuenta lo siguiente: un escenario muy alternativo a esas audiencias contemplativas. Cuando hablamos de una audiencia contemplativa, es de la percepción, del consumo directo. ¿Listo? En los típicos artefactos tecnológicos, la televisión en su forma convencional, ¿cierto? A través de la pantalla. El periódico, la prensa a partir del periódico o el formato impreso, la radio, ¿cierto? Pero hoy por hoy hablamos de las comunicaciones digitales y la cibercultura. Vienen a ser los espacios virtuales, las redes sociales, todo lo que está contenido y permite Internet. Que eso ha configurado de manera significativa el rol de esos receptores o audiencias pasivas. Seguimos contemplando y viendo la televisión, por ejemplo, en el caso de la televisión, seguimos viendo televisión en nuestra forma convencional, ¿cierto? Frente a la pantalla, pero también asistimos a espacios virtuales y digitales para hacer consumos mediáticos. Y que el reto también estuvo, o ha estado también, en la migración de los medios de comunicación masivos a este escenario digital. Porque ya ellos entienden, ya entendemos todos que la televisión en su forma convencional, en el caso de la televisión, por ejemplo, no puede seguir comportándose o generando dinámicas similares estando ya en Internet y en las redes sociales. Entonces nosotros ya no vemos, ¿cierto? No leemos la noticia en la prensa en el formato impreso, escrito, sino que ya también nos metemos a las redes sociales de ese periódico, o vemos también la nota periodística construida en un pequeño clip de video y la complementamos con, o sea, el ecosistema comunicacional digital, que desde luego eso lo vamos a hablar más adelante, y ahí es donde vamos a aterrizar cómo se configura, cómo cambia ese rol de pasivo a activo de esas audiencias, hasta el punto de llamarlas consumidoras, audiencias que son emisoras, que producen, pero seguimos viendo y asistiendo a contemplar, a consumir informaciones y mensajes y contenidos en la forma convencional como los ha trabajado los medios de comunicación masivos. ¿Listo? Eso es lo que entonces básicamente, compañeros, redondeando ciertos aspectos, retomando lo que ustedes han comentado, lo que ustedes han dicho, lo que los compañeros pusieron frente a lo que nos plantea la Escuela de Frankfurt y la teoría de cultura la teoría crítica con el concepto de cultura de masas,
de los amplios y las industrias culturales. Expositores, ¿se me escapa algo? ¿Está bien mis acotaciones? ¿Sí o no? Sí, profe. Todo lo que se agregue es positivo. Ok, pero también quería saber si de pronto iba en contravía de alguna de las consideraciones o ideas expuestas por ustedes. Quería saber pues si les ayudé a ampliar con esta intervención que hice. ¿Faltó algo? ¿El resto, compañeros, compañeras, entendieron? ¿Alguna pregunta, comentario, opinión? ¿Algo por agregar? ¿Algo que ustedes quieran expresar? Profe, yo tengo una pregunta, no sé si sea pues, muy boba. Eh, de acuerdo a la presentación, había una parte que decía que había unas características con connotaciones negativas y decía que había que una connotación negativa era tener un alto número de destinatarios, es proporcional a la falta de calidad. Y realmente no lo entendí. Esa partecita no lo entendí. Listo, María Camila. Eso es una pregunta para los expositores, compañeros. Bueno, eso hace referencia más que todo es a la necesidad de producción, ¿cierto? Es decir, cuando, por ejemplo, cuando Manuela habló entre los ejemplos del universo cinematográfico de Marvel, hace referencia, pues, por ejemplo, uno de esas películas y muy buenos efectos especiales, actores muy famosos, muchos personajes, un montón de cosas, pero si nos vamos a la connotación artística del cine, en cuanto a, ¿cómo se dice? Contenido, la palabra es contenido, es muy vacía, ¿cierto? Y es por esta necesidad de atraer mucha gente en muchas películas. Entonces se pierde ese contenido valioso, que es del que muchos críticos de cine hablan. Ese contenido se pierde a cambio de unas producciones de mucho dinero que traen a mucha gente, pero que terminan sin decir nada, sin enseñar nada. ¿Sí me hago entender? Lo mismo pasaba cuando empezó el cine como una industria cinematográfica y lo mismo pasó en muchos otros medios. Por ejemplo, en la radio se veía mucho en sus inicios el concepto de que la gente falseaba la voz. Entonces, muchos críticos, mucha gente que muy puristas han ido en contra de este tipo de aspectos. ¿Y es por qué? Porque a cambio de producir mucho, se pierde ese trasfondo, esas necesidades artísticas se pierden. Entonces, a eso hacía referencia. Ah, listo, ya entendí. Es como, por ejemplo, la producción de los carros, que antes pues tenían mejor calidad y ahora uno ve que, pues, que hasta los materiales han cambiado como para que se dañen más rápido y uno pueda seguir comprando. Camila, es como los celulares, por ejemplo, que vos Sí. es que cada año sale un celular, por ejemplo el iPhone, que es súper parecido al anterior, que uno dice que cambió, verdaderamente el cambio no es mucho, pero hay una necesidad por comprarlo porque el anterior tiene una duración de un año. O sea, muchas veces los iPhone se duran un año y al año como que se dañan, algo les falla, empiezan como con errores que ya se reparan es en el próximo celular. Entonces, sí, ese ejemplo que dices de los carros es básicamente lo mismo, pero se nota más en el celular, porque la gente consume más el celular, la tecnología sí que tiene al bolsillo. Y mira que eso pasa muchas veces, que el celular al año, por algún motivo se dañó, entonces hay que comprar el nuevo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia no es mucha, pero hay que comprarlo. Entonces, como que ahí se nota mucho. ¿Sí me entiendes? Sí, gracias. Ok, muy bien. ¿Qué otras preguntas, comentarios tienen, chicos? Muy bien. Muchachos, yo quería hacer y voy a desactivar cámara un momentico para que miremos estos apuntes realizados de la lectura propuesta en clase anterior. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan de esa lectura, muchachos? ¿Cómo se llamaba?
No se acuerdan lo que debíamos de leer para la clase anterior. Nada. Se llamaba Sociedades Contemporáneas. Sociedades contemporáneas. Se llamaba la múltiple audienciación de las sociedades contemporáneas, ¿cierto? De Guillermo Orozco, un investigador mexicano, sido investigador de la comunicación, investigador de comunicación de México. Que quería hacer básicamente énfasis en 3 líneas extraídas y propuestas en el texto, chicos, para entender lo siguiente. Primero, él destaca la importancia, y aquí estamos hablando en la actualidad, cómo los relatos de ficción han prosperado más allá de los documentales o de aquellas producciones que hacen relatos de la realidad, para convertirse básicamente en un género avasallante y de mucho alcance dentro del género televisivo del siglo XXI. Los relatos de ficción extendidos de carácter transmedial o multimedial han imperado significativamente en el ecosistema de las comunicaciones digitales en la actualidad. Noten ustedes que fenómenos como mencionaba el texto, Lost, otras series involucran de cierta u otra manera a las audiencias, así no conversen directamente con ellas, pero las incluyen en los relatos. Esto ha cambiado rotundamente, no solamente en las maneras o modos de hacer la televisión, sino ese esquema o esa relación de interacción entre emisor y receptor. ¿Cierto? Y aquí lo sigue afirmando, es el nuevo epicentro de una interacción múltiple entre productores, emisores y audiencias activas en una cadena sin fin de creación e intercambio. Entonces el texto nos hablaba de las comunidades de fans. No hay nada más prosumidor, según algunos estudiosos, algunos investigadores, que las comunidades de fans. ¿Pero fans de qué? De series o películas, de universos narrativos de cómics, entre otros. ¿Qué hace esta gente? No solamente es disfrazarse, hacer convenciones. Están constantemente expandiendo el universo narrativo. Que no es gratuito que Marvel Comics y DC Comics saquen películas de personajes que estaban por allá olvidados en historia. Y que las mismas comunidades fans van sacando a través de una serie de un sinfín de intercambios y de interacciones, hacen que sea posible que los productores realizadores cinematográficos, televisivos, ¿cierto?, apelen a precisamente esas propuestas de expansiones de universo. Una característica fundamental. Nosotros no somos comunidades de fans de cómics, quizás ustedes, por ejemplo, pero sí son fans de youtubers, de influencers. El joven contemporáneo referencia directamente lo que hace un influencer, lo que opina. Incluso hasta se informa de la realidad del país y del mundo a partir de comentarios y contenidos que personajes de este tipo producen. Una cosa muy interesante. Pero más allá de eso, compañeros, según lo que nos está diciendo el texto, es lo siguiente. Las narrativas de ficción, cómo han ganado un gran terreno en las comunicaciones de masas. Que una de las características más interesantes de la ficción que está en juego hoy en día es la de ser un producto liberado de los protocolos clásicos de lo ficcional, tales como la construcción de la verosimilitud, la serialidad, realismo de los personajes y de las temáticas, lo cual seguramente liberará también la propia creativa capacidad inventiva de sus noveles productores. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente lo siguiente: a una película le sacan precuelas, secuelas, hacen una serie, la serie es contada desde diferentes puntos de vista,
es continuada y también a la misma vez descontinuada en la medida en que la audiencia también va participando a través de ¿qué? De ver la serie, desde luego, y de generar comunidades de usuarios y de sentidos que promueven la expansión de esos universos. Es muy interesante esto, muchachos, que sé que muchos de ustedes son muy amantes del documental, o les encanta la ficción, en fin, pero estamos afrontando lo siguiente. Dentro de los ecosistemas de comunicación masivos, tanto analógicos, de su forma convencional, la televisión, la radio, la prensa, y hoy por hoy las comunicaciones digitales, como no las redes sociales y otros espacios digitales y virtuales, estamos asistiendo a esta realidad. Caso muy específico, ¿qué pasa con la producción periodística de campo? Donde antes los periodistas llegaban a las comunidades y eso era un boom y tenían que ir allá al lugar de los hechos a hacer registro de las situaciones, grabar, hacer registros fotográficos. El mismo periodista tenía que hacer una intervención con la comunidad, buscando sus fuentes informativas, las entrevistas, ¿cierto? Hoy por hoy, mire que eso ha cambiado. Ven ustedes en cualquier noticiero que arman la noticia, ¿con base en qué? ¿Cuáles son las imágenes de apoyo? ¿Cuáles son las imágenes de apoyo que utilizan en los noticieros, muchachos? Los videos de ustedes? de las mismas personas que están viviendo la situación. Exactamente, los registros audiovisuales que la misma ciudadanía hace con sus celulares. Que eso tiene también un peligro, porque es que es el periodista que, como estamos insertos en toda una dinámica de producción masiva de información, los noticieros también se han equivocado. O sea, se han desinformado, pues tanta la proliferación de información que se genera un efecto de infoxicación, como mencionan algunos teóricos por ahí. Y hoy por hoy no, estamos afrontando las fake news y contenidos virales de este tipo que desinforman. O sea que todo esto, muchachos, articulándolo un poquito a lo que hablaron ahorita en la exposición, estamos afrontando dentro de las industrias culturales y de la cultura de masas la asistencia a una producción y consumo de información de manera deliberada y de manera gigante. ¿Cierto? Por otro lado, otra de las apuestas que hace el texto, la reflexión de Guillermo Orozco, este investigador, es la alfabetización mediática y digital de las audiencias, que es precaria. Es una apuesta que creo que los comunicadores y periodistas en la actualidad, nosotros en diferentes campos de acción tenemos esa tarea apremiante y es compleja. ¿Usted cómo le enseña a su mamá, a su tío, a su familiar, a que no viralice fake news cuando le llegan a WhatsApp? Sería interesante pensar en estrategias de educación y de alfabetización educativa, desde luego mediática y digital, desde las redes sociales. Enseñarle a la gente a identificar fake news, a constatar ciertas informaciones y sobre todo a reflexionar de esa información que le llegó para que no la comparta, porque usted la comparte y ya la está viralizando. Se está multiplicando esa desinformación. ¿Cómo atacar eso, muchachos? Metodológicamente, didácticamente, pedagógicamente, esas acciones. O sea, sabiendo de que productos como las fake news, todas y cada una de ellas apelan a las emociones humanas. ¿No ven? Entonces, si bien han habido apuestas, son muy pocas y son muy irregulares y diferenciadas. O sea, no producen cambios significativos en este sentido. Hay muchos huecos en la capacitación digital que impide hacer un uso más sustantivo y no meramente instrumental de las herramientas. No es aprender a manejar el celular, sino pensar el propósito de las aplicaciones y para qué me puede servir el celular, qué propósitos puede tener.
Y asimismo, cómo esto, enseñarle a las personas, a la ciudadanía, no es que quede el conocimiento entre nosotros los comunicadores, ya no. Cómo el comunicador se articula las dinámicas del contexto actual, precisamente desde este sentido. ¿Cierto? Apuesta interesante que nos plantea el texto. Y por último, que es una frase, unas preguntas de cierre muy importantes para seguir indagando, investigando en la comunicación de masas y medios, que es lo siguiente. ¿Cómo preguntarnos? O sea, estas preguntas ya vienen a ser muy obligatorias en los análisis teóricos y en las reflexiones que nosotros hagamos de todo lo que vamos a hablar. Así sean de las teorías y escuelas clásicas que estamos viendo, pero articuladas al contexto actual. ¿Cómo asumimos la audiencia? ¿Cómo se asume? ¿Cómo se piensa? ¿Cómo la consideramos? ¿Cómo se le representa? Siendo muy importante esto, ¿en qué sentido? En los relatos de ficción, o ya sea documentales, en lo que en los productos comunicacionales y televisivos, en el caso de la televisión, cómo la gente se ve representada ahí. Las mismas, desde un melodrama hasta otros contenidos de carácter educativos, informativos, de entretenimiento. ¿Cómo se está representando a la gente ahí? Que de ahí ustedes, por ejemplo, dicen, no, es que ahí hay una explicación con los estereotipos. Ese fenómeno de los estereotipos y los arquetipos, cómo es que se trabajan desde ahí y qué implicaciones tienen dentro de la cultura. Y otra pregunta, muy interesante también, cómo se le interpela a la audiencia y desde los diversos productos audiovisuales con los que entabla contacto. Cuando hablamos de interpelar, es básicamente hacer referencia a las audiencias en esos productos audiovisuales con los que se pretende dialogar con la ciudadanía. Entonces, va a seguir siendo los mismos contenidos y programas, en el caso de la televisión, por ejemplo, muy desde la contemplación, o qué otras formas de interacción comunicativa generamos a partir de ese producto. Cómo la gente puede interactuar con personajes, con quienes hacen las historias, los guionistas, el mismo productor y realizador, poner a la gente en conversación con. Estas tres preguntas, compañeros, constituyen los ejes centrales y urgentes de la investigación o de los estudios en comunicación desde hace un tiempo para acá. O sea, entonces quería resaltar eso del texto para ponerlo aquí en relieve, compañeros, y que no, a esto vamos a llegar en el curso. Entonces, vamos a notar, compañeros, que nos estamos parando en esta plataforma conceptual para entender entonces el fenómeno de las comunicaciones de medios masivamente y también desde las alternativas o de las más bien de la posibilidad de las comunicaciones digitales, donde los medios de comunicación están presentes ahí, claro. Tú ves, quizás sigues la fanpage de Facebook de Caracol, RCN, vemos los productos de ellos ahí, de otros canales, vemos telenovelas, vemos otros productos culturales ahí. Pero también estamos asistiendo a otras expresiones comunicativas, donde intervienen otros actores diferentes a los típicos comunicadores y periodistas. ¿Cierto? Cuando hablamos de la comunicación y medios de comunicación alternativos o independientes, que no necesariamente son chéveres o buenos, porque también tienen sus irregularidades y sus cosas. Pero aquí también abordaremos eso, compañeros. Entonces, eso, retomando ese texto, muchachos, ese texto no es difícil, al contrario, es la ilustración del panorama de los estudios de comunicación, tanto de las cosas que estamos viendo nosotros en estas exposiciones, así como en lo que nosotros vamos a aterrizar de manera pertinente y necesaria en este curso de teoría de la recepción. Quería entonces ahondar en eso. Ya dejo de compartir pantalla, compañeros, para compartirles. Estábamos viendo, les presenté un señor que se llama Omar Rincón, investigado, nosotros lo vamos a abordar acá. Aquí compete familiarizarnos con personas, investigadores, estudiosos de la comunicación y medios y audiencias urgentes
dado el contexto actual y desde ese tiempo para acá, pues han tomado mucha relevancia y habíamos visto una intervención, una entrevista a este señor. Vamos a ver otra muy cortita, 5 minuticos ya para que dejemos unas consideraciones finales, nos expresemos nuestras opiniones y terminemos la sesión de hoy. Entonces les comparto pantalla para ver la entrevista de este señor, de Omar Rincón. Yo creo que ya estamos familiarizados con él, quién es, cómo habla de hecho, cómo se expresa, pero vamos a escuchar lo que nos dice él. Queremos saber por qué afirmas que en estos tiempos la comunicación política es donde se dejó la democracia. Pues básicamente la democracia hoy en día se ha convertido en una cancha comunicativa, o sea, los gobiernos, más que gobernar pensando en el ciudadano, en los derechos humanos, en responder a necesidades democráticas, los gobiernos están dedicados a comunicar. Entonces no piensan que con comunicar bien basta, no hay que hacer obras, hay que comunicar bien, no hay que respetar los derechos humanos, hay que comunicar bien. Segundo, porque cada vez tenemos menos políticos con cabeza y programas y compromisos éticos de gobierno y programas de gobierno, y tenemos más celebrities. Entonces se maneja como una persona que seduce al mundo a través de las redes sociales, de la televisión, de los medios, del Big Data. Y tercero, porque el ecosistema contemporáneo es hipercomunicativo, o sea, todos estamos hipercomunicados. Un teléfono celular se convirtió en un centro de comunicación alucinante. Ahí recibimos chismes, fotografías, mensajes de amor, de la intimidad, desde la pareja hasta la vida pública, hasta las redes digitales, y todo lo que podemos consumir por un teléfono celular hace que estemos siempre comunicados. Entonces, por eso creo que hoy la democracia se juega en la cancha de la comunicación, porque se ha convertido más que en un dispositivo ideológico, en un dispositivo comunicacional. Entonces, ¿qué nuevo rol asumen los comunicadores sociales en este nuevo mapa? Pues los comunicadores sociales en este nuevo mapa de la comunicación política pues somos claves, porque antes un candidato, un gobernador o un presidente tenía 1 o 2 asesores de comunicación, uno de estrategia y uno de periodismo. No, hoy tiene un ejército. El sitio para trabajar en comunicación hoy está haciendo los gobiernos. Hoy los comunicadores salimos de comunicación para trabajar a gobiernos, no para trabajar en medios. Es un poco ridícula la ecuación, porque todos esos trabajan para salir en los medios. O sea, los medios cada vez tienen menos gente porque toda la producción de la comunicación de los medios la hacen los gobiernos o la hacen las empresas. Y entonces, ¿de qué manera se van generando entonces nuevos mecanismos de participación o en los que cree la sociedad que realmente, podría decirse que se configura a partir de las redes sociales, se genera como un imaginario donde el ciudadano piensa que al hablar, opinar en redes sociales, está participando activamente en política? Pues lo que sucede con la participación ciudadana es que ha sido un bien vendido como muy cool para la democracia. Se dice que no hay democracia sin participación social, pero por ahora la única participación social que tenemos real ha sido la del voto. Después no hay mucha más participación social, o sea, inclusive territorial, vamos a un sitio, hablamos con la gente, pero no le hacemos caso. Hoy eso mismo pasa en las redes digitales. Se supone que la regla de oro de la comunicación digital es escuchar al ciudadano para conversar con él. Sin embargo, todos los políticos tienen 7.000 redes sociales suyas, del gobierno, de los programas, de todo tipo de cosas, pero no escuchan al ciudadano ni conversan con él, sino que todo el tiempo usan las redes digitales para mandar mensajes como si fueran boletines de prensa. Pues usan las redes digitales para hacer boletines de prensa, para eso no es. Y lo otro también que pasa es que las redes digitales pertenecen también al espíritu de la ciudadanía. O sea, si en la vida cotidiana no somos capaces de conversar con argumentos, pues en las redes digitales tampoco. Muchísimas gracias. Y gracias por haber estado en la Universidad Nacional de Iztapa. No, con mucho gusto, y un mensaje final es que esta universidad es otra prueba más de que la educación pública vale la pena, de que la universidad pública vale la pena, que la universidad pública es un bien argentino, es como el dulce de leche, como la viromen, como la huella dactilar que se debe defender, porque es un país que ha construido el país y su identidad con base en la universidad pública. El hecho de que la estén
destrozando, creo que hay que empezar a defenderla, porque la universidad pública es donde todos llegamos para ser distintos, pero en conjunto. Ahí nos juntamos ricos y pobres, negros y feos, a blancos y amarillos, indígenas y esto, mujeres y hombres, gays, todo. En la universidad pública es donde nos encontramos en las diferencias para ser iguales, para construir una nación, para construir un país, para construir un futuro. La universidad privada, como la de Colombia, es donde se construyen las diferencias. Aquí entran los ricos, aquí entran los pobres, aquí entran los feos, aquí entran las mujeres. Y creo que eso no está bien, y la universidad pública es un bien público argentino que hay que defenderlo porque hace parte de la identidad nacional. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Muy bien, muchachos. ¿Qué les llamó la atención de la intervención de Omar Rincón? ¿Qué reflexiones deja? ¿Qué opiniones suscita? Nada por mencionar, muchachos. Profe, pues a ver, a mí la verdad, lo que más me llamó la atención del video fue cuando hablaban de la cancha comunicativa en la democracia, que ya los medios se concentraban más eran en comunicar bien la idea que ellos tenían antes de dejarle como claridad pues, la verdad a la sociedad. Entonces, por ejemplo, eso me hizo acordar a algo que dijo hace tiempo esta María Fernanda Cabal sobre lo de la masacre de las bananeras, que decía que fue otro mito comunista. O sea, ¿hasta qué punto puede llegar uno a defender una ideología como para ignorar el pasado de toda una nación? Entonces eso pues me hizo pensar en eso y es que es verdad, apenas hay un acontecimiento importante en el país y uno puede ver qué posturas tiene cada medio con respecto a lo que pasa. Eso lo pudimos ver, por ejemplo, cuando pasó lo de Uribe y el arresto, pues sí, lo que pasó con él, no me acuerdo bien, creo que es cada por caso, no me acuerdo bien, pero o sea, ya cada medio estaba dando como su opinión, su postura, que era bien definida. Aparte de eso, pues hasta salió el presidente que en teoría él no debería estarse metiendo con esos temas y así, eso debería ser es más como de la sociedad. No sé por qué, pues él también salió a dar un discurso metiéndose como en el tema así, entonces ahí uno se da cuenta de eso, de que realmente los medios de comunicación son más como una cancha en la que juegan esta gente que de verdad una vía para crear una cultura. Básicamente lo que saco de ahí. Muy bien, Esteban. Perdón. ¿Quién más tiene algún comentario, alguna opinión, alguna reflexión final de lo que nos dice Omar Rincón, por ejemplo? Profe, pues la verdad, creo que pues que algo que me dejó pues reflexionando de la intervención de él fue eh, que hoy los medios son un arma de doble filo, pues y él me lo hace como ver un poco más, a pesar de que no comparta cosas así totalmente con precisión a lo que él dice, pero aún así, y esas son que los medios se vuelven un arma de doble filo a veces en el sentido de que, por ejemplo, cuando los medios están cooptados por pues como entidades o poderes tradicionales, se vuelve más difícil como democratizar o flexibilizar como el discurso. Y, y la otra, pues como lo beneficioso es como que pues ya gracias a estos medios nuevos digitales, pues permite más como que las voces sí se escuchen. Y eso es muy evidente en un país como en el que habitamos Colombia, que siempre se ha silenciado las voces como que han abogado por un cambio y eso. Entonces como que están esas dos partes ahí, están muy presentes en el día a día. Entonces creo que es algo importante que resaltar porque al final pues nos toca a todos. Así ignoremos ese hecho y tratemos de pasar de largo, como lo decían los compañeros en la exposición que acaba de pasar.
Ok. Muy bien, Byron. ¿Alguien más tiene alguna opinión, comentario por hacer? Para recoger pues lo que han dicho Esteban y Byron, por ejemplo. O alguna pregunta, algo que les haya llamado la atención o incluso algo que no, de pronto no tengamos no estemos muy de acuerdo. Bueno, muy bien. Creo que Omar Rincón aterriza en algo, a una realidad mediática y televisiva muy particular, y bueno, no solamente televisiva, sino mediática, en el contexto incluso de las comunicaciones digitales, porque en el campo de lo político, por ejemplo, se observa mucho eso. Los políticos ya no juegan tanto con el discurso, sino con unas figuraciones de carácter mediáticas, en el intento de seducir y captar votantes, de generar o alimentar la opinión pública en base a su imagen, y eso no es malo, eso es una estrategia. Pero lo cierto es que si trasladáramos eso a otro campo un poco más de mucho estudio y que hay que abordarlo también, muchachos, de manera urgente, con el tema de los influencers o de esos prosumidores que están consumiendo, generando cada vez más informaciones y contenidos que tienen un impacto masivo y alto en las audiencias. Aquí ya hay que reflexionar en este sentido desde muchas perspectivas, porque por un lado se habla de la democratización de la comunicación, es decir, el acceso, el libre acceso que tenemos a ella, pero hasta qué punto esa democracia puede ser excesiva y puede resultar impositiva también, porque hoy por hoy hablamos de fake news, y las fake news no necesariamente son producidas y generadas por los medios de comunicación masivos tradicionales y quienes producen las noticias, o los grandes emporios que están detrás de la misma gente, la misma ciudadanía ya empoderada de los dispositivos artefactos tecnológicos y el uso de estas herramientas y espacios como son las redes sociales, entre otros, donde hoy por hoy ya tenemos una desinformación absoluta, estamos en un ecosistema informacional tan grande que nos están pidiendo incluso hacer adecuados filtros de selección y de análisis de la información. O sea, hay cosas buenas que a la misma vez no son tan buenas, hay cosas muy negativas. Pero esos son los fenómenos comunicacionales y mediáticos que nosotros como comunicadores nos vamos a enfrentar. Y van a ser quizás nuestra esencia de ser en términos profesionales, académicos y laborales. Lo van a ver, se van a acordar de esto, muchachos, cuando estemos ejerciendo en los medios o en nuestras propias propuestas de emprendimiento, o cuando estemos en escenarios que involucren informaciones de carácter masivo y que generan impacto en la opinión pública. Muy bien, entonces ya con eso damos por terminado esa lectura, compañeros, que para las próximas espera también mucho más juicio y rigor en el ejercicio de la lectura, de la comprensión, y sobre todo lo más importante es que si uno no entiende, traer preguntas. Que no nos interesa es vaciarnos un texto completo y memorizarlo, para nada, aquí no está esa lógica, pero sí tenemos que incentivar cada vez más las discusiones en estos espacios, porque aquí es donde vamos a resolver estas preguntas y nos vamos a ir con unos sentidos cada vez más claros de cómo abordar fenómenos de comunicación de este tipo, entre otros. Estas asignaturas son la base conceptual, muchachos, de lo que ustedes están haciendo y vamos a hacer de las otras asignaturas y en el profesional. Muy bien. Comentarios, preguntas, inquietudes finales. Bueno, chicos, entonces no siendo más, recuerden las exposiciones, el listado está en la carpeta del Drive. Yo les muestro rápidamente esa carpeta del Drive.
compañeros, la carpeta del Drive muestra que aquí está el listado con las fechas y los nombres de los integrantes de cada grupo, que en la carpeta del curso hay una serie de documentos, ustedes pueden revisar la grabación anterior, donde mostramos los documentos dispuestos para la consulta del tema que ustedes van a exponer, y que de resto ya amplían con las búsquedas y rastreo de información que ustedes hagan en la web. Ya la gran mayoría del material ya está dado, muchachos. He estudiado bastante estos temas, pero por eso lo estamos trabajando de esta manera, porque cada uno de nosotros se está comprometiendo en abordar un tema en concreto y profundizar en ello. Muy bien. Y no olviden subir el recurso acá, terminada la exposición, o al principio, antes de empezar, de hecho, subimos el recurso acá. No se les vaya a olvidar. Ha pasado que se les ha olvidado a muchos, y eso se ha reflejado también, muchachos, en las calificaciones de este trabajo. ¿Listo? Muchachos, no siendo más entonces, una feliz tarde y nos vemos dentro de 8 días. Nos quedamos los de las exposiciones, por favor, el que tenga preguntas, inquietudes de otros aspectos, pues las vamos haciendo de una vez. ¿Listo, muchachos?